El día de hoy les voy a hablar del delito de tortura, así como también de otros delitos contra la integridad moral de los ciudadanos. Miren, la tortura fue una institución reconocida históricamente. Podríamos decir que se inicia en la Alta Edad Media como un medio, podríamos decir, como un instrumento racional para la obtención de la verdad en el proceso penal. Ustedes dirán racional, ¿por qué? Si más bien la tortura sería algo irracional, en el sentido de que, bueno, de que se trastocan ciertos derechos fundamentales de las personas. Bueno, se consideraba racional porque se comparaba con las ordalías y con los juicios de Dios. Es decir, antiguamente es decir, la decisión acerca de la culpabilidad de una persona quedaba en manos de ciertos ritos, de ciertas solemnidades, que dependiendo del resultado, de su aplicación en el caso concreto, se consideraba que la persona era inocente o culpable dependiendo de si lo había protegido Dios o no lo había protegido Dios en el caso concreto. Por ejemplo, no sé, si a una persona se le sometía a la prueba de agarrar un tizón caliente o una espada al rojo vivo, entonces bueno, si le salía una herida, si le salía una ampolla, entonces eso significaba que Dios no lo había querido proteger. En cambio, si no le salía nada, era porque Dios lo había protegido y por lo tanto era inocente. Ustedes dirán, bueno, pero entonces nadie pasaba esa prueba. No, sí, bueno, habría personas que la pasaban. ¿Y por qué la podían pasar? Bueno, imagínense, en aquellos tiempos había personas que podían tener las manos muy callosas, personas dedicadas al campo, a la labranza, etcétera. Y claro, en esa medida podía ser que alguno pudiese agarrar una espada al rojo vivo y no quemarse. Pero claro, eso de la protección de Dios era algo totalmente, bueno, irracional, en el sentido de que pudiera conducir a soluciones justas. Por eso es que nace la tortura, o se utiliza la tortura, en la Alta Edad Media. O sea, nace con el procedimiento moderno y tenía por objeto, bueno, repito, establecer un procedimiento racional. Es racional de que, bueno, de que una persona puede confesar su responsabilidad penal en un hecho cuando se le somete a tortura o se le somete a tormento. O sea, por allí iba más o menos el razonamiento. En todo caso, pasó a ser en la Alta Edad Media el medio o el instrumento de prueba por excelencia. A veces, bueno, podía no solamente ser utilizado como medio de prueba, sino que también la tortura podía consistir o constituir la pena, el castigo por el hecho. Es decir, que no solamente la tortura fue utilizada como un medio para encontrar la verdad, sino que también la tortura se utilizó como forma de castigo. Aunque algunos, hay quienes llaman cuando la tortura se utilizaba para castigar a las personas, no para encontrar la verdad, sino para castigar, para penar, se le llamaba tormento. Algunos lo llaman tormento. En todo caso, la tortura y el tormento desaparecen en principio con la ilustración, y que bueno, de sus efectos, los efectos que tuvo la misma en el derecho penal. En cuanto a la tortura, claro, miren, a mí me gustaría citarles una, simplemente unos extractos de la obra de Foucault sobre vigilar y castigar, en la cual hace allí una pequeña descripción del castigo, de la tortura que se le infligió a una persona que se llamaba Damián. Él era un desequilibrado mental bueno, que había herido levemente en la costilla al rey, a Luis XV, y bueno, en virtud de ello, es decir, aquí la tortura le fue aplicada como castigo por el hecho, porque, es decir, el castigo por el delito de regicidio, por haber tratado de matar al rey.
Pero entonces, bueno, me gustaría hacer alguna referencia. Fíjense, decía aquí que Damián fue condenado a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado y conducido en una carreta, desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de 2 libras de peso en la mano. Después, en dicha carreta, a la plaza de Greve, y sobre un cadalso que allí habría sido levantado, deberían serle atenazadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha ha sido en esta el cuchillo en que cometió dicho parricidio, o sea, el cuchillo con que había herido a Luis XV, quemada con fuego de azufre, o sea, con fuego de azufre, y sobre las partes atenazadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez, resina ardiente, cera y azufre, fundidos juntamente. Y a continuación, su cuerpo estirado y desmembrado por 4 caballos, y sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas, y sus cenizas arrojadas al viento. Finalmente, se le descuartizó sobre la Gazette de Ámsterdam. Esta última operación fue muy larga, porque los caballos que se utilizaban no estaban acostumbrados a tirar, de suerte que en lugar de 4 hubo que poner 6, y no bastando aún esto, fue forzoso para desmembrar los mulos del desdichado, cortarle los nervios y romperle a hachazos las coyunturas. Aseguran que aunque siempre fue un gran maldiciente, no dejó escapar blasfemia alguna. Tan solo los extremados dolores le hacían producir horribles gritos, y a menudo repetía: Dios mío, tened piedad de mí, Jesús, socorredme. Todos los espectadores quedaron edificados de la solicitud del párroco de Saint-Paul, que a pesar de su avanzada edad no dejaba pasar momento alguno sin consolar al paciente. La descripción del testigo presencial continúa así: se encendió azufre, pero el fuego era tan pobre que solo la piel de la parte superior de la mano quedó no más que un poco dañada. A continuación, un ayudante, arremangado por encima de los codos, tomó unas tenazas de acero, hechas para el caso, largas de 1,5 pies aproximadamente, y le atenació primero la pantorrilla de la pierna derecha, después el muslo, y de allí pasó a las 2 mollas del brazo derecho y a continuación a las tetillas. A este oficial, aunque fuerte y robusto, le costó mucho trabajo arrancar los trozos de carne que tomaba con las tenazas 2 y 3 veces del mismo lado. Retorciendo y lo sacaba en cada porción, dejaba una llaga del tamaño de un escudo de 6 libras. Después de estos atenazamientos, Damián, que gritaba mucho, aunque sin maldecir, levantaba la cabeza y se miraba. El mismo atenaciador tomó con una cuchara de hierro del caldero mezcla hirviendo, la cual vertió en abundancia sobre cada llaga. A continuación ataron con soguillas las cuerdas destinadas al tiro de los caballos, y después se amarraron a cada miembro a lo largo de los muslos, piernas y brazos. El señor Le Breton, escribano, se acercó repetidas veces al reo para preguntarle si no tenía algo que decir. Dijo que no, gritaba como representan a los condenados, que no hay como se diga a cada tormento: perdón, Dios mío, perdón, Señor. A pesar de todos los sufrimientos dichos, levantaba de cuando en cuando la cabeza y se miraba valientemente. Las sogas tan apretadas por los hombres que tiraban de los cabos, le hacían sufrir dolores indecibles. El señor Le Breton se le volvió a acercar y le preguntó si no quería decir nada. Dijo que no. Unos cuantos confesores se acercaron y le hablaron buen rato. Besaba de buena voluntad el crucifijo que se le presentaba, tendía los labios y decía siempre: perdón, Señor. He querido comenzar esta clase haciendo cita de la tortura de la que fue objeto Damián, para de alguna manera dar a entender cuál es el problema que se plantea con la tortura. El problema que se plantea en cuanto a los derechos que se ven afectados, que se ven vulnerados
por este tipo de acciones. Claro está que en los actuales momentos la tortura ya no se encuentra institucionalizada, sino que más bien está prohibida. Sin embargo, a pesar de su prohibición, la tortura sigue siendo, sobre todo en países dictatoriales o totalitarios como nuestro país, sigue siendo una institución, pero una institución del submundo del derecho penal. O sea, una institución que si bien está prohibida, una institución que si bien por el ordenamiento jurídico, por la Constitución misma no está tolerada, todos sabemos que ocurre, todos sabemos que se produce. Y lo peor, lo más grave, es que si siguieron con atención lo que yo venía diciendo con relación a Damián, a lo que se hizo con él por haber herido al rey Luis XV, lo primero que uno puede decir es, oye, pero es que eso no es tratar como persona a una persona. Es decir, eso de descuartizarla, de echarle aceite hirviendo, hierro candente en su cuerpo, en su piel, atenazarle las tetillas y de esa manera causarle gravísimas heridas. Eso realmente no es tratar como persona a una persona, y esto es lo que nos da, pues claro, pie para empezar a hablar de este delito, para empezar a hablar sobre todo de qué es lo que se pretende tutelar, qué es lo que se pretende proteger con una prohibición como la que tenemos en esta ley especial para prevenir la tortura y malos tratos y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es decir, se llama Ley Especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El bien jurídico tutelado en el delito de tortura, y así como también en el delito de tratos crueles, así como también de tratos inhumanos o degradantes, es un bien jurídico complejo. Es decir, no se protege estrictamente un bien jurídico, sino que hay una diversidad de intereses tutelados. El legislador, fíjense que cuando regula esto en la ley que he mencionado, no hace un señalamiento claro del bien jurídico, sino simplemente habla del conjunto de regulaciones constitucionales que se relacionan o que se vinculan con las prohibiciones que contiene esta ley. El artículo 2 de la ley para prevenir y sancionar la tortura señala simplemente cuál es el fundamento constitucional de una regulación como esta. Entonces se dice allí: la presente ley desarrolla los principios constitucionales sobre el derecho de toda persona al respeto de su dignidad, su integridad física, psíquica y moral, y la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el deber de toda persona de promover y defender los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social, y la obligación que tiene el Estado de prevenir, investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos cometidos por los funcionarios públicos, las funcionarias y las personas naturales, atendiendo al principio de la imprescriptibilidad de estos y a su exclusión de todo beneficio procesal. De aquí no podríamos deducir en puridad de que se trate de un bien jurídico muy particular, sino que, fíjense, el fundamento estaría en un conjunto de derechos dentro de los que sobresale la dignidad del hombre, pero que también se habla de la integridad física, de la integridad psíquica y la integridad moral. En el programa hemos utilizado la denominación integridad moral, es decir, los hemos concebido como delitos contra la integridad moral, pero claro, eso va a depender de lo que entendamos por integridad moral, porque si entendemos la expresión integridad moral en su sentido más estricto, pues pareciera que el bien jurídico va mucho más allá. Y fíjense, como se menciona aquí en el artículo 2, se habla de la integridad física, la psíquica y la moral como fundamentos de esta ley.
Entonces, pareciera que hablar de integridad moral pura y simplemente como bien jurídico, a menos que se le dé un contenido mucho más amplio, pareciera que estaría demasiado restringido, demasiado limitado. La verdad es que la doctrina, sobre todo la doctrina española que ha tratado este tema, le da al concepto de integridad, le da pues un contenido diverso. Es decir, hay varios puntos de vista y dependiendo del punto de vista, a la integridad se le ha concebido o se le entiende de una manera distinta. Yo creo que bueno, que aquí lo fundamental es entender que cuando a una persona se le tortura o se le trata cruelmente o se le trata de una manera inhumana, de una manera degradante, como dije hace un rato, como dije hace un momento, no se le trata como persona, se le desconoce su condición de persona. Y si bien de una manera muy genérica uno podría decir, bueno, pero eso es la dignidad simplemente, entonces se respeta aquí lo que se estaría protegiendo es la dignidad del ser humano, que se le trate precisamente el deber que existe, que tenemos todos de tratar a los demás como personas y sobre todo el deber que tiene el Estado de respetar los derechos fundamentales, la dignidad de cada individuo. O sea, si eso es entonces, bueno, sería la forma de entender al bien jurídico. El problema es que, claro, que cualquier delito previsto en el ordenamiento que afecte derechos personales podría también concebírsele entonces como un delito que lesiona o pone en peligro la dignidad. Entonces, pues, si entendemos a la integridad moral como la dignidad, pura y simplemente como la dignidad, eso, bueno, si bien no es mentira, realmente pues tiene que ver con la dignidad, está estrechamente conectado con la dignidad. Hay algo que tiene la tortura que no la tienen otros hechos que pudieran ser realizados contra las personas, inclusive por el Estado, y que no le da esa connotación que tiene la tortura. Esa connotación, es decir, no es lo mismo que se mate a una persona que se le torture y se le cause la muerte. O sea, no es lo mismo, porque la tortura tiene un contenido de humillación, de vejación, de desprecio hacia la condición de ser humano que tiene el ciudadano, la persona que es víctima de este tipo de hechos. Entonces, cuando uno entiende este bien jurídico, trata de concebir este bien jurídico, la verdad es que a la expresión integridad moral, es decir, como bien jurídico tutelado, se le podría dar un significado concreto asociado precisamente al deber que se tiene, al derecho que tenemos, al deber que tiene el Estado y el derecho que tenemos los ciudadanos de no ser humillados, de no ser vejados, de no ser tratados como cosas, como animales, y peor que animales, mejor dicho, ser tratado peor que un animal. Fíjense que la tortura, de acuerdo a la forma en que inclusive que está redactada la ley y el nombre que se le da a la ley, la tortura se entiende como un trato degradante. Es decir, la tortura sería un trato inhumano y degradante. Y cuando hablamos de degradante, ¿qué significa degradar? Degradar significa desmejorar, rebajar la condición que tiene una persona, que tiene alguien, y qué es lo que se reduce, qué es lo que se desmejora, lo que se disminuye, lo que se desgasta, cuando se trata de una persona como que a un ser humano no se le trata como persona, cuando se le trata como a un objeto. ¿Qué es lo que ocurre allí? Bueno, simplemente que se rebaja, se desmejora la condición de persona que tiene ese sujeto, que tiene ese ciudadano. Y el Estado tiene el deber de respetar, el deber de proteger y de respetar esa condición, esa cualidad, y no rebajarla con sus actos por medio de sus funcionarios, de las personas que se encuentran a su cargo. Entonces, yo creo que el bien jurídico, si bien es un bien jurídico, insisto, complejo, es verdad, se protege la integridad física, se protege la integridad psíquica de las personas, que hay quienes
cuando hablan de integridad moral, y eso quiero destacarlo, hay autores que confunden integridad moral con integridad psíquica. Es una forma de verla, o sea, integridad psíquica, integridad psicológica. Pero claro, si uno dijese que eso es lo que se tutela en el delito de tortura o en el delito de tratos crueles o tratos inhumanos o degradantes, eso se confundiría el bien jurídico, por ejemplo, con el delito de lesiones. Y ese no es el sentido. Si bien la tortura puede comportar lesiones que afecten la integridad corporal, la integridad física o la integridad psicológica de las personas, la tortura tiene un significado, un contenido infamante, degradante, que no tienen las lesiones per se. Y por esa razón es que no podemos entender integridad moral como integridad física, psicológica, ni tampoco debemos entender podríamos entender la integridad moral simplemente como la dignidad, como pura y simplemente la dignidad, sino que quizás el sentido más adecuado, más correcto, es que el bien jurídico presupone el respeto a la dignidad, el respeto a la vida, el respeto, es decir, el respeto a la integridad física, la integridad psicológica, y también el respeto de la condición de ser humano, en el sentido del derecho a no ser humillado, degradado, vejado por las acciones de ciertas personas, de funcionarios o no funcionarios, dependiendo del caso, que ya vamos a ver cómo se incrimina este delito en nuestro ordenamiento. Entonces, bueno, yo creo que el bien jurídico, en definitiva, entonces es la integridad moral, entendida de esta manera como un bien jurídico complejo. Yo creo que también incluso dentro de este bien jurídico podríamos afirmar que también hay una tutela de la administración de justicia, de una correcta administración de justicia como parte de la administración pública. Más adelante, bueno, vamos a estudiar en qué consiste el bien jurídico de la administración de justicia como parte de la administración pública. En principio podría decirle, la administración de justicia tiene que ver con la protección de la función jurisdiccional del Estado, del normal, del correcto, del adecuado desenvolvimiento de la función de administrar justicia por parte del Estado. O sea, cuando los funcionarios torturan por ejemplo, a un imputado para hacerlo confesar, bueno, ese normal, ese correcto desenvolvimiento de la administración de justicia penal se ve trastocado, se ve violado gravemente por este tipo de acciones. Entonces, yo creo, bueno, que es un bien jurídico complejo, y sumado a todo lo que he dicho, fíjense, he nombrado la administración de justicia, he nombrado la administración pública, he hablado de la integridad física, la integridad psíquica, y también he hablado de la vida y he hablado de la dignidad. O sea, sumado a todo eso, yo creo que lo que diferencia al delito de tortura, los tratos crueles, los tratos inhumanos o degradantes, es que se protege, o sea, a pesar de que hay una tutela a todo aquello que he mencionado, se protege ese sentido que tenemos todos como personas, de esa condición que tenemos como personas, en el sentido de que tenemos el derecho a no ser humillados, vejados, que nuestra dignidad en ese sentido particular no se ve afectada. Es decir, que no es solamente un atentado contra la vida o contra la integridad corporal, sino que haya esa humillación, ese desprecio, esa vejación hacia la condición de ser humano, que es lo que caracteriza actos como el trato cruel, el trato inhumano degradante o la tortura, que es el delito que vamos a ver a continuación. No está de más, de todas maneras, recordar que el artículo 46 de la Constitución dice muy claramente que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
En consecuencia, ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ahí fíjense, por eso la alusión al derecho constitucional. Y toda víctima de tortura, dice además este numeral primero, de tortura o trato cruel, inhumano o degradante, practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación. Y también dice el numeral segundo, creo que es importante destacarlo, que toda persona privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. También el numeral tercero, porque esto vamos a verlo después con el delito de tortura en particular, pero es interesante leerlo. Dice, el numeral tercero dice, ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos o a exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encontrará en peligro su vida o por otras circunstancias que determine la ley. El Código Orgánico Procesal Penal tiene también normas relacionadas con estos delitos y yo, bueno, me voy a permitir también leerlas, sobre todo dentro de los derechos del imputado. Esos están consagrados en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal. Dice esta disposición que el imputado tendrá los siguientes derechos. Y si nos vamos al numeral noveno, entre los derechos está el de no ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de su dignidad personal. Y el numeral décimo dice también, esto se relaciona con el numeral tercero del 46 que acabo de leer, que es un derecho también del imputado no ser objeto de técnicas o métodos que alteren su libre voluntad, incluso con su consentimiento. En el proceso penal incluso no vale el consentimiento para que el imputado sea sometido a técnicas o métodos que puedan alterar su libre voluntad y que eventualmente puedan conducir a una confesión de responsabilidad penal, en el caso, claro, del imputado. Entonces, hay un piso constitucional, hay un piso también, un fundamento en el Código Orgánico Procesal Penal para una figura como la tortura, los tratos inhumanos, los tratos crueles, inhumanos o degradantes que consagra esta ley. Bueno, entonces vamos a comenzar con los diferentes delitos previstos en esta ley. Vamos a comenzar con el delito de tortura para luego hablar de los tratos crueles y concluir con los tratos inhumanos o degradantes. La ley, si bien tipifica de manera expresa cada uno de estos delitos, la tortura está en el artículo 17, el delito de trato cruel en el artículo 18 y el delito de tratos inhumanos o degradantes en el artículo 21. La ley procura dar una definición de estos hechos. Es decir, el legislador establece un conjunto de definiciones, que permitirían interpretar con más claridad los artículos 17, 18 y 21. En el artículo 5 tenemos pues, entonces un conjunto de reglas de interpretación, tenemos una norma que establece un conjunto de reglas de interpretación, es decir, el artículo 5 nos va a decir a nosotros, bueno, qué ha de entenderse por tortura, qué ha de entenderse por trato cruel y qué ha de entenderse por trato inhumano o degradante. Les advierto que en algunos casos pareciera que hay cierta confusión entre las figuras típicas. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de ir paso por paso aclarando en qué consiste y en qué se diferencia una figura de la otra. El delito de tortura, como les dije, está en el artículo 17, pero tiene una definición en el artículo 5, numeral segundo. Vamos a desglosar esa definición. Aquí se dice, en el numeral segundo del artículo 5, que la tortura son actos por los cuales se inflige intencionalmente a una persona dolores y sufrimientos físicos o mentales con el fin, aquí hay un elemento subjetivo importante, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión.
o sea, que admita responsabilidad en el proceso penal. Pero también podría ser el objetivo, el propósito, el de castigar por un acto que hubiese realizado, que hubiese cometido la persona, o también podría tener como finalidad la de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras personas. También pues, se señala que pudiera ser también por cualquier otra razón, por cualquier otro motivo, que es decir, basado en la discriminación. Es decir, que si el hecho de los actos que producen dolor y sufrimiento tienen que ver con discriminación, eso también a los fines legales se va a considerar una tortura. Pero también fíjense que la ley extiende también el concepto de tortura a la aplicación de métodos tendientes a anular la personalidad. Recuerden lo que expliqué, lo que mencioné entre los derechos del imputado. El imputado tiene derecho a que no se le, como lo había mencionado, a que no se le, un momentico, a que no se le, a no ser objeto de técnicas o métodos que alteren su libre voluntad, incluso con su consentimiento. Bueno, el hecho de someter a una persona a técnicas o métodos que alteren la libre voluntad del imputado, bueno, de la persona, eso también a los fines de la aplicación de esta ley van a ser o constituir igualmente el delito de tortura. Siempre claro que la utilización de esa técnica disminuye la capacidad física o mental, y aunque no produzca ni siquiera dolor, no importa que no produzca dolor, en esta hipótesis ni siquiera sería necesario que se produzca dolor o angustia en el imputado. Entonces, el concepto de tortura, como ustedes pueden ver, es un concepto bastante amplio. En principio, sería causar dolor mediante, es decir, realizar acciones que produzcan dolor y sufrimiento a la persona, ya sea con el fin de obtener de ella la confesión o cualquier tipo de información, o de castigarla por un determinado acto, o de intimidar a otras personas, o simplemente que se realice ese acto de que produce dolor o sufrimiento, por cualquier motivo que tenga que ver con la discriminación, o sea, por una discriminación negativa, evidentemente, en contra de la persona que tendría que tener, en principio, pues la condición aquí de imputado. Pareciera en principio, ¿por qué? Porque se habla de confesión, y con hablarse de confesión, pareciera que el sentido de esta disposición, por lo menos de esta regla interpretativa, estaría enmarcado en un proceso penal dirigido contra una persona. En otras palabras, la tortura sigue siendo, desde este punto de vista, un medio para buscar la verdad, un medio que pertenece, como dije, al submundo del derecho penal y que está prohibido, pero un medio para obtener la verdad, obtener confesiones, obtener información de la víctima, o también un medio para crear prevención general negativa, intimidar, coaccionar a esa persona o otras personas, o simplemente por una forma de discriminación. Y también se entiende como tortura el aplicar métodos tendientes a anular la personalidad, la libre voluntad de la persona, disminuyendo su capacidad física, disminuyendo su capacidad mental en el caso concreto. La ley no dice que todo esto tenga que ver con el proceso penal o que tenga que enmarcarse en el proceso penal, pero pareciera que el sentido más racional de interpretar este asunto, sobre todo teniendo en cuenta el origen de la tortura como institución, es que se encuentre, que la víctima de este delito se encuentre en un proceso penal con la condición de imputado. Eso pareciera que es el contexto al cual debería ser aplicada esta disposición, y que permitiría
y que permitiría diferenciarla de otros delitos, de los otros delitos que consagra la ley, que es el de trato cruel, trato inhumano o trato degradante. Es decir, en estos casos se trata de una persona que está siendo sometida a proceso penal. Yo creo que ese es el contexto. Se encontrará sometida a proceso penal y se encontrará detenida por las autoridades, privada de la libertad por las autoridades. Eso pareciera ser el contexto en que debe ser realizada la acción delictiva. De todas maneras, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el artículo 17. Porque lo que he leído hasta este momento es pura y simplemente la definición que hace de la tortura, es decir, la regla interpretativa que consagra esta ley. Pero ¿cómo se define el delito de tortura? Es decir, ¿cómo está tipificado el delito de tortura? El artículo 17 dice que el funcionario que en funciones inherentes a su cargo lesione a una persona que se encuentre bajo su custodia en su integridad física, psíquica o moral, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, con la intención de intimidar, castigar u obtener información o una confesión, será sancionado con la pena de 15 a 25 años. Fíjense que entonces aquí confirmamos lo que he dicho de la definición que se dio con anterioridad. Esto es un delito especial. La tortura es un delito especial propio, porque es un delito que solamente lo cometerá el funcionario público. O sea, no es un delito que pudieran realizar los particulares y que tuviese una pena atenuada, ¿no? Sino que esto es un delito que es única y exclusivamente lo puede realizar el intraneo, es decir, el que tiene la condición de funcionario público, condición cuya definición la vamos a encontrar en la ley contra la corrupción, que ahí da la definición de funcionario público, que yo creo que es aplicable o que vamos a considerar aplicable en todo nuestro ordenamiento. Entonces, es un delito especial y la acción típica consistirá en lesionar a una persona que se encuentra bajo la custodia del funcionario. Esa custodia, ¿por qué ha de producirse? Fíjense, para que una persona esté privada de la libertad, o ha de haber sido detenida infraganti por la comisión de un hecho punible, ese es el primer caso, o debe haber habido en su contra una orden judicial de privación de la libertad. Es decir, que si un funcionario está custodiando a otro, a un individuo, a un ciudadano, es porque ese individuo, ese ciudadano, está detenido por la comisión de un delito, privado de su libertad por la comisión de un delito. Entonces, para que haya tortura es necesario, es indispensable que la víctima se encuentre bajo la custodia del autor, y el autor necesariamente tiene que ser un funcionario público que esté ejerciendo las funciones específicamente de custodiar a esa persona, es decir, custodiarla durante la privación de la libertad a la que se encuentra sometida. La acción típica es lesionar. La lesión la vamos a entender como un menoscabo, como una agresión, y que debe materializarse en un resultado que podría ser en contra de la integridad física, psíquica o la integridad moral de la víctima. Cuando hablamos de integridad física y psíquica, allí eso va a ser similar a la idea de lesión. O sea, cuando hablamos del delito de lesiones, hablamos de la integridad física, de la integridad psíquica del sujeto. Pero cuando habla de la integridad moral aquí, bueno, esto genera de alguna manera confusión. ¿Por qué genera confusión? Porque el legislador pareciera utilizar la palabra psíquica como sinónimo, y que no debería ser así, de moral. Porque más bien el sentido que se le da a la integridad moral es un sentido muchísimo más amplio, que es precisamente a lo que hemos considerado, hemos llamado el bien jurídico tutelado.
Entonces pareciera que el legislador dice física, psíquica o moral, entendiendo física o moral como lo mismo. Yo creo que, es decir, el sentido de esta disposición es que debe haber una lesión a la integridad física o a la integridad psíquica de la persona, porque el atentado a la integridad moral es inherente al delito en cuestión. Es decir, que si hay un atentado a la integridad física o a la integridad psíquica, tiene que haber la violación, el menoscabo al derecho que tenemos a ser respetados, el derecho que tenemos a que no se nos humille, que no se nos veje, que no se nos trate como un objeto, como una cosa, como un animal. Entonces, esta expresión aquí moral, el sentido más racional es darle el sentido de simplemente de integridad psicológica o psíquica, que pareciera que fue el sentido que quiso dar el legislador y que realmente lo que trae es confusión desde el punto de vista interpretativo. Entonces, la acción es lesionar y también, bueno, el motivo ha de ser. Aquí la forma en que tipifica el legislador, repito, es bastante confusa. El motivo debe ser intimidar, castigar u obtener información o una confesión de la víctima. O por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. He leído esto al final, aunque está primero en el artículo 17, porque, insisto, trae confusión. Fíjense aquí, vamos a leerlo. El funcionario público que en funciones inherentes a su cargo lesione a una persona que se encuentra bajo su custodia en su integridad física, psíquica o moral, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, ese o por cualquier razón pareciera estar descontextualizado. Por eso pareciera que es preferible, desde el punto de vista interpretativo, entender que aquí hay que pasar al aspecto subjetivo directamente, al tipo subjetivo, que es que la acción debe ser realizada con la intención de intimidar, castigar u obtener información o una confesión. O esto sería ya otro elemento subjetivo, o también puede verse como una referencia modal, o por cualquier razón, o sea, por cualquier motivo basado en cualquier tipo de discriminación. Es decir, que si yo discrimino de alguna manera a esa persona que está sometida bajo mi custodia, o que se encuentra bajo mi custodia, y lo hago lesionándola en su integridad física o en su integridad psíquica, yo habré cometido entonces el delito de tortura. Aquí, fíjese, lo que puede generar un poco de discusión es si aquello que también llama tortura el artículo 5.2, el numeral segundo del artículo 5, en el sentido de que, como ustedes recordarán, yo le dije que allí también se menciona dentro del concepto de tortura, dentro de la definición de tortura, se menciona vamos a leerlo aquí, a la utilización de procedimientos o métodos que alteren la libertad, que alteren, vamos a leerlo de manera particular. Asimismo, se entenderá como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental, aunque no acusen dolor físico o angustia psíquica. Esto llama la atención, fíjese. Si bien la definición de tortura en la ley contiene este elemento y que el cual a su vez tiene también un cierto sustento en los derechos del imputado, como lo mencioné en su momento, el tipo legal, si vamos al artículo nuevamente, al artículo 17, el tipo legal no me lo menciona. Es decir, arriba me dice que debe considerarse tortura, que se debe reputar, catalogar igualmente como tortura, pero el tipo legal no me lo menciona. Y entonces allí cabe la pregunta, si no hay una lesión conforme a lo que se señala en el artículo 17, no hay una lesión, toda lesión implica dolor y cierto sufrimiento, por cierto, ¿no? Debo mencionarlo. Cuando se habla de lesiones, la lesión generalmente pues produce dolor.
el resultado produce dolor, independientemente que pudiera la persona tener anestesia, ¿no? Porque cuando un médico lesiona, hace una operación, lesiona, y utiliza anestesia, y uno dice, bueno, es que no hay dolor. No, dolor sí habría. Lo que pasa es que por la anestesia evitaría que se manifieste, se concrete ese dolor, pero físicamente sí existiría dolor. Entonces, el problema está en que aquí se habla solamente de lesión y no se menciona el caso que señalé de la utilización de métodos tendientes a anular la personalidad. Y la aplicación de esos métodos propiamente quizás no sea una lesión. Incluso fíjense que el legislador trató de equiparar estos métodos con las lesiones en el sentido de decir, bueno, es que no es importante, no es necesario que se produzca dolor a la víctima. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que si utilizases un método que anule la personalidad y que no causase dolor en la víctima, porque no se trataría propiamente de una lesión, la pregunta es, bueno, estaríamos en presencia de una tortura. Podríamos castigar por el artículo 17. Uno podría decir, bueno, sí, claro, porque el artículo 5, numeral segundo, cuando define la tortura, lo incluye, sí, pero ese es el numeral segundo del artículo 5. Pero el tipo legal, que es el que demarca la prohibición, el tipo legal no lo contiene. El tipo legal no lo señala. Y al no señalarlo el tipo legal, pues bien podría yo sostener, mira, pero es que esa conducta no está expresamente tipificada, porque el artículo 5.2, el numeral segundo del artículo 5, no es el tipo legal, es una norma interpretativa, es simplemente una regla de interpretación, pero no es el tipo legal. Y no siendo el tipo legal, mira, yo creo que es un poco cuesta arriba sostener que la conducta se encontraría prohibida por esa norma interpretativa. El punto es realmente de discusión. Yo creo que si uno asume de una manera estricta el principio de legalidad, el principio de la tipicidad, si uno interpreta, pues mira, de una manera literal, gramatical, este artículo 17 dándole el sentido literal posible a esta disposición, pues mira, pareciera que por más que fuese la intención del legislador abarcar también a la utilización de métodos tendientes a anular la personalidad, por más que esa fuese la intención, el propósito del legislador de considerar que eso también constituye tortura, pues mira, el sentido literal posible de este artículo 17 no me abarca a la tortura en ese sentido, en decir, dándole ese determinado contenido. Yo creo que si uno entonces asume el principio de legalidad de una manera estricta, pues entonces, pues a pesar de esa equiparación que se hace en el numeral segundo del artículo 5, lamentablemente ese tipo de hechos, es decir, la aplicación de métodos tendientes a anular la personalidad, que disminuyan la capacidad física o mental, etcétera, etcétera, y que no causen dolor, ese tipo de hechos no podrían ser abarcados por la prohibición. Eso yo creo que sería el sentido. Una opinión contraria, una opinión contraria sería decir, bueno, pero es que esa fue la intención del legislador, fue el propósito del legislador, y cuando el legislador definió la tortura, incluyó pues indirectamente ya en el artículo 17, incluyó esa hipótesis. Claro, lo que pasa es que cuando uno interpreta la ley, el límite de la interpretación, el límite de cualquier uso de procedimientos analógicos en la interpretación, no es hacer analogía, sino se puede hacer analogía, o sea, se pueden utilizar el método de la analogía para interpretar lo que está prohibido. La analogía en el derecho penal es para
para crear delitos, penas, medidas de seguridad, pero uno utiliza la analogía para interpretar. Ahora, el límite de esa analogía que uno utiliza para interpretar es el sentido literal posible del texto legal, lo que dice la ley expresamente. La intención del legislador fue darle pues un significado más amplio a la prohibición, pero no lo materializó, no lo concretó de manera clara, de manera precisa, de manera inequívoca en el artículo 17. Siendo de esa manera, si uno quiere opinar, decir la opinión contraria, dirá, bueno, no, sí, pero es que esa fue la intención del legislador, y al ser la intención del legislador, el tipo habría que abrirlo a esa intención, a ese propósito que tuvo el legislador en el numeral quinto, en el numeral segundo del artículo 5. Pero realmente yo creo que es cuesta arriba este tipo de interpretaciones. O sea, sería como una forma, o sea, para uno sostener que estaría prohibido este tipo de hechos, o sea, la aplicación de métodos tendientes a anular la personalidad, para uno sostener, para uno afirmar eso, tendría que decir que se trata de una interpretación correctiva, de que el artículo 17 pecó por defecto, es decir, sería como una especie de interpretación correctiva o interpretación extensiva que tendría como motivo, bueno, que el legislador dijo menos de lo que quería decir. Pero eso, es decir, eso colinda de alguna manera con la analogía prohibida. Allí donde yo creo que está la principal dificultad para interpretar de esta manera. Yo creo, desde mi punto de vista, el artículo 17 no abarca ese supuesto que está mencionado en el numeral segundo del artículo 5. O sea, que si bien uno cuando comienza a leer la ley dice, bueno, perfecto, esto es tortura, vamos a entenderlo, el legislador entiende que eso es tortura, bueno, cuando vamos a castigar, y recurrimos al tipo legal que contiene la definición de la tortura, la definición de la conducta prohibida ya de manera estricta, de manera formal, bueno, si no encontramos que aquello que se dijo arriba no está en la definición, pues entonces yo creo que no se podrá en el caso concreto utilizar esta disposición para precisamente el castigo de ese hecho. Es decir, el legislador tendría que haber previsto aquí dentro de las hipótesis, bueno, se castigará, podría haber dicho, se castigará con la misma pena en los casos que se apliquen métodos tendientes a anular la personalidad, a disminuir la capacidad física o mental, aunque no produzcan dolor, bueno, se considerarán también tortura. Tenía que haberlo mencionado en el artículo 17, cosa que no hizo, y en virtud de ello, bueno, a mi manera de ver, debe entenderse que esa conducta no está prohibida formalmente. Cuando aquí se amenaza con pena el hecho, no se amenaza ese comportamiento en particular. El segundo delito que contiene la ley que estamos examinando es el delito de trato cruel. El delito de trato cruel tiene una definición, fíjense, o sea, el legislador define, así como lo hizo con la tortura, define el trato cruel en el artículo 5, numeral tercero. ¿Cómo lo define? Dice, bueno, son actos bajo los cuales se agrede o maltrata intencionalmente a una persona, sometida o no a privación de libertad. Aquí el legislador está aclarando que pudiera ser una persona no sometida a privación de libertad, requisito que es indispensable en el delito de tortura. Es decir, que cuando se trate de una persona sometida a la privación de la libertad, podrá haber tanto trato cruel como tortura, pero todo dependerá de quién haya sido el autor y además también del propósito que se tenga al realizar la acción delictiva. Porque el hecho de agredir o maltratar, bueno, puede sintetizarse, concretarse también en una lesión, que es lo que constituye el delito de tortura. Ahora, pero ¿cuál es el propósito que debe seguir el trato cruel? O sea, ¿con qué finalidad debe realizarse el trato cruel? Dice, bueno, con la finalidad de castigar o quebrantar la resistencia física o moral de la víctima, generando sufrimiento o daño físico a esa persona.
O sea, un trato cruel es una crueldad, en pocas palabras. Es una acción cruel, una acción inhumana que genera dolor y sufrimiento a otra persona. O sea, una persona cruel es una que se deleita haciendo sufrir o se complace con los sufrimientos que se le infligen a otro, que sufre o que le inflige a una determinada persona. Es decir, el trato cruel es un delito que está bastante cercano a la tortura, pero que tiene como diferencia es el contexto, así como también el propósito o el propósito que se tiene al momento de causar el dolor, el sufrimiento, de lesionar a la persona a la que se produce daño. Además, yo creo que es importante que cuando uno va a diferenciar a la tortura del trato cruel, la tortura siempre de alguna manera ha de producir un daño en la integridad física o psicológica de la víctima. Es decir, que el hecho va a ser constitutivo de una lesión, es decir, va a producir una afectación clara, palpable, tangible en la integridad corporal, en la integridad física, es decir, la integridad personal de la víctima, con los motivos, las razones señaladas en el artículo 17. Eso no lo dice de una manera tan clara, o no lo evidencia de una manera tan clara el artículo 17, el artículo 18, cuando tipifica el delito de trato cruel. Es decir, el trato cruel, si bien allí también se habla de daño físico, psíquico, el daño no tendrá la condición de lesión. Allí está, es decir, ahí está la diferencia. O sea, es decir, que pareciera que la tortura implica una afectación en el cuerpo, en el organismo, en la integridad corporal, que no se ha de materializar de la misma manera, no va a tener la misma entidad, no va a producir los mismos daños que se produzcan con un trato cruel. O sea, el trato cruel no podría ser calificado, podría no llegar a ser calificado como una lesión, pero no podría ser calificado como una lesión grave, gravísima, cosa que sí podría ocurrir con la tortura cuando se me habla de lesión, sino que aquí, si bien podría haber una lesión, sería pues de menor entidad, y por eso el castigo en estos casos va a ser un castigo de menor severidad con relación a la tortura. Miren, yo les confieso que son delitos muy cercanos, pero claro, aquí, en este caso en particular, como lo vamos a ver ahora que lea el tipo delictivo, pues el contexto no necesariamente tiene que ser el mismo de la tortura, pero yo creo que sí cabalga en algunos aspectos, y por esa razón vienen las confusiones, incluso con esto que acabo de decir, lo de lesión, que si debe producirse daño, no debe producirse daño. Bueno, eso queda de alguna manera a la interpretación, y siempre podrá discutirse. Alguien me podría decir, no, pero es que este artículo 18 implica también una lesión. Sí, pero el legislador no lo dijo, entonces habría que tratar de desentrañar por qué hay una pena mayor en un caso y una pena menor en el otro caso. Si en ambos casos si se dijese que en ambos casos se produce una lesión. Vamos a leer de todas maneras el artículo 18 para tratar de aclarar un poco más las dudas. Dice el artículo 18, el funcionario público es también un delito especial que someta o inflinja trato cruel a una persona sometida o no a privación de la libertad, ahí viene, como dije, la diferencia, con la finalidad de castigar o quebrantar la resistencia física de ésta, genere sufrimiento, daño físico, psíquico, será sancionado con pena de tantos a tantos años. Miren, es de interpretación un tanto compleja esta, sobre todo al tratar de buscarle una diferencia con el delito de tortura. Claro, la diferencia ya vemos que aquí no está al final ni la finalidad de discriminación, ni la finalidad de
de lograr de conseguir información o de hacer confesar a la persona. Pero cuando la finalidad sea de castigar, pues habría pues allí sí, pareciera que fuera la misma conducta, porque también en la tortura puede ser que sea con la finalidad de castigar. Y si la persona está privada de la libertad, pues entonces allí pues tampoco habría diferencia, ¿no? O sea, si yo entre un trato cruel a una persona con la finalidad de castigarla, estando privada de la libertad, no habría diferencia con una tortura a una persona también con la finalidad de discriminar, de castigar el hecho en el caso concreto. O sea, yo creo que claro, es mejorable desde el punto de vista de la técnica legislativa esta figura delictiva. Vamos a leer el trato cruel. Son actos bajo los cuales, el numeral tercero del artículo 5, son actos bajo los cuales se agrede o maltrata intencionalmente a una persona sometida o no a privación de libertad con la finalidad de castigar o quebrantar la resistencia física o moral de ésta, generando sufrimiento o daño físico. Aquí el problema es interpretar eso de generando sufrimiento o daño físico. Ahí está el problema, porque si entendemos eso como lesión, como una lesión, independientemente del grado de la misma, entonces, bueno, esto va a cabalgar en ciertas hipótesis con el delito de tortura. Va a cabalgar, sobre todo porque en la tortura también podría ser la finalidad de torturar, sea la de castigar a la persona. Entonces, pero insisto, en el trato cruel es un delito que tiene menor pena y esa menor pena tiene que de alguna manera materializarse o estar vinculada con el resultado que produce el comportamiento. No es fácil, en todo caso, como les dije, la interpretación de estas figuras delictivas. En principio, bueno, la diferencia que está más clara es que la tortura es solamente cuando esté privada la persona de la libertad y sea con la finalidad, como les dije, de obtener una confesión, información, intimidar a otros. Sí, la diferencia en cuanto al elemento subjetivo son varias. Desde el punto de vista subjetivo son varias. Cuando sea por discriminación. En cambio, en el trato cruel, primero que podría recaer, o sea, la diferencia, ¿no? Podría recaer sobre una persona que no esté privada de la libertad. Eso ya por lo menos, claro, nos da un buen número de hipótesis en las que habría diferencia. Pero el problema es que también cabe cuando se trata de una persona que esté detenida. Y dentro de las finalidades, de los fines que puede tener el autor al realizar el hecho, se encontraría la de castigar a la persona, castigarla o quebrantar la resistencia física o moral de ésta. Entonces, bueno, en cuanto a castigar, pues la finalidad de castigar también puede ser la tortura, y si la persona está detenida, yo creo que si la persona está detenida, y esto vamos a tratar de sentar aquí una posición, si la persona está detenida y el fin es el de castigarla, a mi manera de ver, yo creo que bueno, que aquí se produce pues un concurso de tipos legales, y quizás la norma que deba aplicarse en este caso es un concurso aparente de tipos legales. Aquí la norma que tendría que aplicarse es el artículo 17, que es el delito de tortura, porque va más con la intención del legislador, con el propósito del legislador, al definir la tortura y con el origen histórico a su vez que tiene también esta figura delictiva. Pero, insisto, bueno, esto es una interpretación que yo estoy haciendo acá, es decir, la de afirmar que sería un concurso aparente de tipos legales y que la norma especial, que sería la tortura, sería la que debería aplicarse. La norma especial sobre la norma más general o más genérica, en este caso, que sería la del trato cruel. De todas maneras, el punto genera o generaría discusión. En cuanto al delito de trato cruel y al delito de tortura, hay ciertas figuras señaladas en los artículos 19 y en el artículo 20 de la ley, con las cuales se regula de manera particular las formas de participación y algunos delitos que están contemplados en el Código Penal y están contemplados en la Ley contra la Delincuencia Organizada, bueno, se regulan de una manera particular
en el artículo 19, al igual que también en el artículo 20. Si el legislador pretende en estos casos hacer una sanción específica como hechos punibles particulares de la colaboración, de la complicidad con el delito de tortura, del encubrimiento del delito de tortura o de la obstrucción a la justicia que pudiera producir también el encubrimiento o la obstrucción. Hay una diferencia allí entre encubrimiento y obstrucción que requiere que estudiemos un poco más la parte especial, o sea, que requiere que lleguemos a los delitos con la administración de justicia. Pero bueno, la obstrucción es simplemente como una forma de encubrimiento, y el encubrimiento es una conducta que consiste en que luego de haber sido cometido un hecho punible, después que se cometió un delito, el autor trata de evitar que el autor del encubrimiento, que aquel que cometió un delito, por ejemplo la tortura, pueda ser descubierto o pueda sustraerse, o él trata con sus acciones de que se sustraiga a las averiguaciones de la autoridad, etcétera. La obstrucción es una forma de encubrir, la obstrucción que puede ser, por ejemplo, destruyendo las huellas, imposibilitando que en determinados casos, o obstaculizando o entorpeciendo las acciones de los investigadores a los fines de que no se descubra el delito en cuestión. En todo caso, son figuras en las cuales se ve afectada la administración de justicia en general. Y aquí, bueno, pero es decir, esta incriminación, esta prohibición es con relación a el delito de tortura, es decir, la administración de justicia en cuanto específicamente al delito de tortura. Bueno, ¿qué es lo que se señala en el artículo 19 y en el artículo 20? Que el funcionario que colabore de cualquier manera o encubra a los agentes activos, o sea, a los autores de los delitos previstos en los artículos 17 y 18, es decir, del delito de tortura y del delito de trato cruel, será sancionado con una pena equivalente. O sea, que se castiga con la misma pena al que haya colaborado, se haya ayudado de alguna manera, al que sea cómplice del delito de tortura, o al que haya encubierto. La definición de encubrimiento, la definición legal, la vamos a encontrar en el Código Penal. Y la definición de colaborar, bueno, o sea, uno podría deducirla de la forma en que se encuentra regulada la complicidad en el artículo 84. O sea, yo podría decir que los numerales 1, 2 y 3 del artículo 84 del Código Penal son formas de colaboración. Y cuando nos toca interpretar, bueno, qué significa colaborar con el delito de tortura, bueno, acudamos al artículo 84 del Código Penal. Y en cuanto a la definición de encubrimiento, bueno, lo que nos quedaría sería remitirnos a la forma en que se encuentra regulado el delito de encubrimiento en el Código Penal también. Eso está en el artículo 254 del Código Penal. Se castigarán, dice aquí, con prisión de tantos a tantos años, los que después de haber cometido un delito penado con presidio o prisión, en este caso después de cometido un delito de tortura, sin concierto anterior al delito mismo, o sea, sin acuerdo previo con el autor y sin contribuir a llevar ese delito a ulteriores efectos, o sea, a efectos de mayor gravedad, el sujeto ayude, esto es lo que hace el encubridor, ayude a asegurar el provecho, a eludir las averiguaciones de la autoridad del delito respecto del delito, en este caso de tortura, o a que los reos se sustraigan a la persecución de la autoridad o al cumplimiento de la condena, y los que de cualquier modo destruyan o alteren las huellas o indicios de un delito que merezca las antedichas penas. Esto sería a grandes rasgos en lo que consistirá el delito de encubrimiento. Esto es lo que consiste el delito de encubrimiento en general. Y bueno, cuando aquí me dicen que se castigará con la misma pena al que colabore, al funcionario que haya colaborado o que haya encubierto
Bueno, entonces en ese caso, bueno, podemos utilizar como pauta interpretativa el artículo 254, al igual, como les dije, podríamos utilizar también como pauta interpretativa el artículo 84 del Código Penal para entender aquello en lo que consiste la colaboración. En cuanto a la obstaculización o la obstrucción, esto lo vamos a encontrar en el mismo artículo 19. Dice aquí: en la misma pena incurrirán los funcionarios públicos que entorpezcan las investigaciones correspondientes que instruya el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Y se les castigará también con inhabilitación. Usted dirá, bueno, profesor, pero entonces ¿en qué se diferencia el encubridor? Porque usted dijo que una forma de obstaculizar podría ser destruyendo las huellas. Mira, eso es una forma de encubrimiento y la obstaculización es también una forma de encubrir. Por eso, bueno, no es sencillo tampoco hacer diferenciaciones en este sentido. La obstaculización se diferenciará del encubrimiento por tratarse de cualquier acto que de alguna manera pueda perturbar la investigación, en el sentido de que no pueda lograrse los fines de la misma en los términos y en el tiempo adecuado, en el tiempo correcto, inclusive que no pueda llegarse a cumplir el fin, el propósito de la investigación, que es hallar la verdad. Ese sería pues pura y simplemente la idea de la obstaculización. En cambio, en el encubrimiento, bueno, pudiera cabalgar esta figura la destrucción o alteración de las huellas, pero se puede obstaculizar no solamente destruyendo o alterando las huellas. Podríamos decir que cualquier acto que no constituyese entonces una alteración de la destrucción o alteración de las huellas o indicios del delito, pero que de alguna manera perturbe, obstaculice, obstruya la investigación del Ministerio Público, es lo que consistirá el delito de obstaculización. Eso es decir, siempre tendremos que hacer exclusión del delito de encubrimiento, aunque la ley no dice absolutamente nada a este respecto. En el artículo 20 se regula estas son las denominaciones que utiliza el legislador. Se habla aquí de autoría material, autoría intelectual o colaboración de las personas naturales. Les advierto, en derecho penal esa nomenclatura, autoría material, autoría intelectual, generalmente no se utiliza. Se prefiere hablar de coautor, de coautores, de autor directo, de autor mediato o de autor inmediato. Es decir, prefiere utilizarse pues otro tipo de nomenclaturas y no esa, porque lo que llama aquí la ley autor intelectual podría ser un instigador. Entonces eso lo que genera es confusión. Por esa razón, bueno, yo tengo mis reservas con que aquí se utilice estas denominaciones. Vamos a ver qué dice el artículo 20. Dice: las personas naturales que participen en calidad de autores materiales o intelectuales de cualquier forma con él o los sujetos agentes activos de los delitos previstos en los artículos 17, 18 y 19 respectivamente, serán sancionados con una pena equivalente a las 3/4 partes de la pena principal aplicable a estos agentes activos, e inhabilitación para el ejercicio de la función pública y política por un periodo equivalente al de la pena decretada. De igual forma, quien colabore con cualquier forma con los agentes activos de los delitos señalados en este artículo será sancionado con la pena de 2/4 partes de la pena principal e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un periodo equivalente. ¿Qué es lo que pretende aquí el legislador? Bueno, se pretende castigar al extraño, es decir, al que no tenga la condición de funcionario público, se le va a castigar también por el hecho realizado, si tiene la condición de autor, ya sea de coautor o de autor mediato del hecho en cuestión. Aquí habla de autoría material, autoría intelectual. Mire, aquí va las formas, las clases de autoría que tradicionalmente uno acepta en el derecho penal son autoría directa, autoría mediata y la coautoría. Es decir, ¿qué es lo que se pretende aquí? Cuando una persona no tenga la condición de funcionario público, bueno, se le va a castigar
ya sea por ser autor o por haber colaborado con el delito con una pena atenuada. Esa es la regulación, es decir, aquí el legislador castiga la tortura también cuando se trate de un particular, cuando se trate de un extraneus, no de un intraneus. El intraneus sería aquí el funcionario público, el que tiene la condición requerida en el tipo básico de la tortura y del trato cruel. En estos casos, cuando el legislador me está hablando de personas naturales, a lo que se está refiriendo entonces al extraneus, al que no tenga la capacidad, siempre que no tenga la capacidad, no tenga la cualidad, el requisito establecido en la ley para ser autor. Entonces aquí dice, pero bueno, si participan en la calidad de autores materiales o intelectuales. ¿Qué quiere decir con eso el autor? Bueno, que el sujeto haya tenido el dominio del hecho, haya tenido el control del suceso, al igual que lo tenía el funcionario, solamente que el funcionario tenía el requisito típico, mientras que, es decir, tenía la condición de funcionario, tenía la condición, la cualidad exigida en el tipo, mientras que el extraño no la tenía. Si no estuviese esta regulación, pues entonces pareciera que cuando hay una coautoría, pues entonces el extraño quedaría sin sanción, quedaría sin castigo, porque el delito de tortura es un delito especial propio, como lo dije anteriormente. Con esta regulación, más bien, se estaría desnaturalizando el delito de tortura, en el sentido de que se le convertiría más bien en un delito especial impropio. ¿Por qué? Porque se tipifica entonces ya también de manera expresa la tortura por particulares con una pena atenuada. ¿Cuál es la diferencia entre un delito especial propio y un delito especial impropio? Que en los delitos especiales propios el extraneus no tendrá castigo, no será castigado. O sea, un particular no podría torturar entonces desde el punto de vista y esa es la forma en que tradicionalmente se ha incriminado el delito de tortura. Pero ¿qué ocurre en los delitos especiales impropios? En los delitos especiales impropios, el extraneus sí se castigará, pero con una pena de menor severidad a la pena del intraneus, es decir, de aquella persona que tiene la condición, la cualidad requerida en el tipo, que tiene un deber especial, un deber especial que amerita su quebrantamiento para la violación de la norma y la consumación o perfeccionamiento del delito. O sea, cuando no se tiene ese deber especial, entonces no se podría cometer ese delito, cuando el delito es especial propio. Pero tratándose de un delito especial impropio, la norma podría ser quebrantada también por un particular, caso en el cual se aplicará una pena atenuada. El artículo 20, bueno, lo que hace entonces es, de alguna manera, desnaturalizar, por lo menos desde el punto de vista histórico, en lo que ha consistido este delito de tortura y tratos crueles, la forma en que históricamente ha sido concebida, lo desnaturaliza porque pueden ser autores entonces de este delito, o considera que pueden ser autores de este delito las personas naturales. Es decir, los extraños, es decir, las personas que no tengan la condición o cualidad de funcionario público. De esta manera, pues entonces el delito de tortura pasa a ser pues un delito especial impropio. Especial impropio, ¿por qué? Insisto, vuelvo a la definición. Especial impropio porque no solamente lo podrá cometer un funcionario público, sino que también lo podrá cometer una persona natural, solamente que a la persona natural se le castigará de una manera atenuada. Ahora, el problema es que quizá para esto que estoy diciendo, la única inconveniente es que el artículo 20 no es en puridad un tipo legal, que es lo que ocurre generalmente con los delitos especiales impropios, que hay un tipo legal que describe la conducta en la persona natural, sino que esto más bien parece, es decir, en el extraneus castigando con una pena atenuada. Esto se hace en el artículo 20, pero no se tipifica el hecho. No se menciona con claridad el hecho, sino que hace simplemente una remisión a los artículos 17, 18 y 19. Entonces, claro, alguien podría decirme, bueno, entonces, pero no es que se convirtió el delito de tortura en un delito especial impropio, sino que simplemente el legislador aquí estableció una regla penológica. Sí, podría decirse, sí,
creo una regla penológica, pero en la práctica me está diciendo que las personas naturales, es decir, que los ciudadanos comunes, el extraños en esta clase de delitos, podría ser castigado como autor del hecho, siendo que no tiene la condición de funcionario público. Es decir, que de una manera u otra la conclusión a la que se está llegando aquí es la de que es un delito especial impropio. Pero repito, pudiera decirse que no, decía que no, es que esto es simplemente una regla de pena, pero no es que no se está tipificando el hecho, etcétera, etcétera. Sí, el argumento pudiera ser en principio válido, pero es que el resultado al final es que a los particulares se les castiga con una pena atenuada por un delito que es un delito especial. Entonces, si es así, ese delito especial ya dejaría de ser un delito especial propio, que es de la manera en que históricamente se ha conocido la tortura, sí, y pasa a ser un delito especial impropio. Entonces, bueno, ese sería el comentario que les quisiera hacer en cuanto al artículo 20. Bueno, por último, para concluir este tema, vamos a ver el delito de tratos inhumanos o degradantes. Este delito de tratos inhumanos o degradantes primero está definido también en el artículo 5. En el artículo 5, en el numeral cuarto, ¿cómo se definen los tratos inhumanos o degradantes? Se dice que son actos bajo los cuales se agrede psicológicamente a otra persona, sometida o no a privación de la libertad, ocasionándole temor, angustia, humillación o un grave ataque contra su dignidad, con la finalidad de castigar o quebrantar su voluntad o resistencia moral. Aquí me gustaría destacar que primero que puede ser una persona sometida o no a privación de la libertad. Entonces, bueno, eso ya de alguna manera nos excluye el delito de tortura, porque el delito de tortura implica que siempre la persona esté privada de la libertad. Es decir, que si uno de estos actos, se realiza uno de estos actos y se cumplen las condiciones, a las otras condiciones, además de la privación de la libertad del delito de tortura, pues entonces no será un trato inhumano degradante, sino será simplemente una tortura. Es decir, porque la persona está privada de la libertad. En cambio, bueno, pero tienen que darse, claro, las condiciones, ¿no?, que se mencionan allá. Ahora, pero ¿qué es lo que tiene de manera particular este hecho con relación al trato cruel y al trato y a la tortura? Bueno, que aquí la forma en que actúa el autor es desde el punto de vista subjetivo. Me explico. El daño que se busca producir es eminentemente de carácter psicológico, pudiendo las personas estar privadas de la libertad o no privadas de la libertad. Y entonces, además, el legislador exige, de acuerdo a esta regla interpretativa, vamos a ver de todas maneras lo que dice el tipo legal, pero por lo menos la regla interpretativa exige que se produzca un resultado como consecuencia de la acción. Es decir, que el delito se convierte en un delito de resultado, pero un delito de resultado con una particular consecuencia. ¿Cuál es esa particular consecuencia? Que se produzca temor, angustia o humillación en la víctima. Es decir, eso, fíjense que el legislador no lo menciona en el trato cruel. Y claro, en el delito simplemente habla de daño, pero no habla de manera particular del temor, la angustia y la humillación. Pues claro, aquí las cosas se confunden un poco más cuando en esta definición dice que también un grave ataque a la dignidad, pero bueno, un grave ataque a la dignidad puede producir también por un trato cruel o por un acto de tortura. Entonces, claro, aquí empiezan a cabalgar nuevamente las figuras delictivas, o sea, decir que pudiera pensarse, bueno, pero es que pudiera ser tanto trato cruel como trato inhumano, que también pudiera ser como tortura, dependiendo del fin. Ahí está el problema. Claro, lo que pasa es que el trato inhumano degradante tiene una sanción menor que el trato cruel y que la tortura. Entonces, claro,
desde el punto de vista del grado, de la lesión, del daño que se produzca al bien jurídico, tiene que haber también diferencias y dependiendo de esa diferencia, dependiendo precisamente de la gravedad, de la entidad del daño producido, será una tortura, un trato cruel, un trato inhumano o degradante en el caso concreto. Oye, pero es que si se cumplen los elementos típicos. Bueno, ya no hemos visto los elementos típicos, pero vamos a adelantarle a la... Sí, puede ser que se cumplan los elementos típicos, pero entonces allí tendremos que aplicar nuevamente las reglas del concurso aparente de tipos legales. Es decir, que es posible que una conducta pareciera que se amolde al mismo tiempo al delito de tortura, al de trato cruel, al de trato inhumano degradante, pero que cuando uno analice de una manera más particular, viendo cuál es la gravedad del daño producido, el propósito del autor, la razón de ser de la prohibición en cada caso. Bueno, cuando uno haga el análisis particular de cada uno de estos aspectos, uno diga, no, pero un momentico, esto es un concurso aparente. Es decir, aquí deberá aplicarse más bien el delito de tortura o el del trato inhumano degradante, dependiendo del caso en particular. El delito de tratos inhumanos o degradantes se encuentra tipificado en el artículo 21 de esta ley. Dice este artículo: el funcionario que en funciones inherentes a su cargo cometa actos bajo los cuales se agreda psicológicamente a otra persona, sometida o no a privación de la libertad, ocasionándole temor, angustia, humillación, o realice un grave ataque contra su dignidad con la finalidad de castigar o quebrantar su voluntad o resistencia moral, será sancionado. Bueno, aquí yo creo que si están escuchando la clase con atención, se van a dar cuenta que el legislador vuelve a repetir expresiones que utiliza en el trato cruel y que también las utiliza en el delito de tortura. Como eso de la finalidad de castigar o la de quebrantar la voluntad o resistencia moral. Y también, bueno, pudiera decirse también que es algo que se repite, esto de agresión psicológica. ¿Por qué lo de agresión psicológica? Bueno, porque también la tortura puede ser psíquica, puede producir una afectación psíquica, al igual que también el trato cruel. Entonces, claro, esto de una manera u otra conduce pues a confusiones en la aplicación de la ley. O sea, es decir, una vez una funcionaria aquí, precisamente tratando de hacer una diferenciación entre tortura, creo que fue una defensora del pueblo, entre tortura, trato cruel o trato inhumano, bueno, metió la pata en las redes sociales y eso le cayeron encima, sobre todo porque ella trató de decir, no, es que eso no es tortura, sino un trato cruel, algo así, o un trato inhumano, y entonces, claro, la opinión pública la despedazó por utilizar esa expresión. Pero es que la ley, en realidad, la ley no es clara. Entonces, aquí se dice que habrá tratos inhumanos o degradantes cuando el funcionario público en funciones inherentes a su cargo cometa actos bajo los cuales se agrede psicológicamente a otra persona. Bueno, eso de la agresión psicológica puede ser una forma de tortura dependiendo de la gravedad de la misma y dependiendo de los fines que tenga el autor. Igual también esto de eso de realizar un grave ataque contra su dignidad. O sea, un grave ataque contra su dignidad se puede producir tanto en el delito de tratos crueles como en el delito de tortura. Ahora, quizás lo que aquí se prevé, que no está destacado de la misma manera en la tortura y en el delito de trato cruel, es el resultado, que aquí pareciera que tiene que producirse un específico resultado. ¿Cuál es ese específico resultado? Tiene que ser que pues el acto, la agresión psicológica tenga como consecuencia el temor, angustia o humillación en la víctima. Pero es que también es un trato cruel. En un caso de tortura puede producirse también este tipo de resultado. No es sencillo. Yo lo que creo es que siempre tendrá que el juez evaluar
evaluar primero, bueno, el propósito, el fin que tenía el autor y tener como, claro, como norma básica la de la tortura. O sea, porque lo que sí, o sea, puede ser que se nos vaya un trato inhumano, un trato cruel, pero un caso de tortura no se nos puede, en la aplicación de la ley penal no se nos puede ir, porque eso es lo más grave, o sea, es el delito de más grave. No digo que no tengan gravedad también los tratos crueles, los tratos inhumanos, pero es que la tortura es, yo creo que el sumum de la gravedad, del daño que se le puede producir, a la humillación, la vejación a una persona, a un ser humano. O sea, es el peor atentado a la dignidad. Entonces, tener como, bueno, primero como base el tipo del delito de tortura y luego, bueno, cuando corresponde en un caso concreto, analizar, evaluar si se cumplen, porque como hay requisitos que son similares tanto en la tortura, el trato cruel y el trato inhumano degradante, cuando se trata de un caso, por ejemplo, en que la persona esté detenida, que puede ocurrir en los 3 delitos y que sea con la finalidad de castigar, lo que puede ocurrir también en los 3 delitos, y se trate evidentemente de un funcionario público que tenga la función, que en funciones inherentes a su cargo, que también se cumplen en las 3 figuras, si mal no me equivoco, pues bueno, en esos casos el juez no va a decir, no, entonces aquí hay un concurso ideal. No, esto no es un concurso ideal. Esto no será un concurso ideal, sino que será un concurso aparente. O sea, pareciera que hubiera un concurso ideal, pero realmente no lo hay. Y entonces, bueno, el juez tendrá que evaluar, teniendo como, a mi manera de ver, como punto de apoyo el tipo de tortura, bueno, es decir, como la norma más específica, más especial, como la forma característica de trato inhumano, de trato degradante. Entonces, bueno, partiendo del delito de tortura, es que va luego a interpretarse, bueno, si son aplicables las otras disposiciones o no, o se trata específicamente de un delito de tortura. Como la tortura es el delito de mayor gravedad, pues entonces la afectación, el daño al bien jurídico no puede ser el mismo. O sea, no me podría decir a mí, bueno, es que una persona sintió temor. Bueno, sí, una cosa es que sienta temor y otra cosa es que se aterrorice. O sea, es decir, si la persona quedó aterrorizada, entonces no es que, quizás a lo mejor no es un delito de tratos inhumanos, eso fue un delito de tortura. Y claro, los expertos son los que nos dirán ahí del grado de afectación psicológica que tuvo la persona. O sea, por ejemplo, volviendo al caso del delito de tratos inhumanos o degradantes, aquí se dice que el resultado puede ser temor, puede ser el temor, puede ser la angustia o podría ser la humillación. Bueno, vamos a pensar pues, que la persona sufre un ataque de pánico, estaba sometida a privación de la libertad y las acciones que realizaron, la agresión psicológica, se hizo con la finalidad de castigarlo. Oye, es que eso es verdad, pareciera que se amolda al 21, pero si uno va a ver también, se amolda también al delito de tortura del artículo 17. Y si encontramos que realmente, pues es verdad, la persona está angustiada, pero es que eso llegó ya a un nivel de un ataque de pánico, de que esta persona, imagínense, que se encuentra en un estado de nervios tal que no tiene control de sus acciones. Oye, entonces eso no podría, en esa hipótesis particular, considerarse un delito de trato inhumano degradante que tiene una pena notoriamente menor al delito de tortura, sino más bien un delito de tortura. Lo que quiero decir con esto es que no es sencillo aplicar esta disposición legal, estas disposiciones legales, y que requieren por parte de los jueces pues bastante preparación, bastante estudio, un análisis detallado y sobre todo recordar los principios que rigen las reglas del concurso, tanto del concurso material como el concurso ideal, y en el caso que estoy mencionando, el caso del concurso aparente. O sea, ¿cuándo hay un concurso aparente? Hay un concurso aparente cuando una conducta pareciera amoldarse a varios tipos legales y realmente se amolda a uno en realidad, a uno en particular. Y en cambio habrá un concurso ideal cuando una conducta se amolde simultáneamente a varios tipos legales. El concurso material, en
su caso, o real, es cuando varios hechos se amoldan a varios tipos legales. Ese no es el problema que estaría yo planteando en este caso. En este caso, con relación al delito de tortura, al delito de tratos inhumanos y degradantes, y al delito de tratos crueles, lo que podría haber es un concurso ideal o un concurso aparente. Yo creo que siempre habrá un concurso aparente y que todo aquello que tenga cierta notoriedad, cierta gravedad, aun cuando pareciera que se cumplen los requisitos de las tres figuras delictivas, si tiene gravedad, si se ha producido un daño, una afectación grave en la integridad de la persona, en la integridad física, en la integridad psicológica de la persona, como una lesión, pues entonces en ese caso estaremos en presencia del delito de tortura, independientemente que se puedan cumplir los requisitos típicos de las otras figuras. Ahora, como de todas maneras en la tortura, en los tratos crueles y en los tratos en el delito de tratos inhumanos hay requisitos muy particulares, bueno, la verdad que los casos en los cuales pudieran cumplirse las condiciones de las tres figuras son bastante pocos. Es decir, que no será pues tampoco un problema muy común esto de que tengamos que analizar si se trata de un concurso aparente o no de tipos legales. De todas maneras, yo creo que desde el punto de vista de la técnica legislativa, estas disposiciones tienen que mejorarse y tipificarse de una manera quizás más sencilla, no tratar de repetir a cada rato expresiones que no tienen razón de ser, de volver a repetirse porque ya están señaladas en otra figura delictiva, y de esa manera, bueno, facilitar la interpretación y aplicación de estas normas jurídicas que son muy pero muy importantes en el Estado de Derecho. Bueno, con esto hemos terminado entonces el delito, es decir, el delito de tortura y otros delitos, otros atentados contra la integridad moral de la persona. Ya en la clase que viene vamos a comenzar con los delitos, específicamente los delitos contra la libertad sexual.